ante la situación que estamos viviendo estos días, la Consellería de Educación ha enviado unas recomendaciones que hemos enviado a las familias vía web, vía informativos, a los niños también, y entonces las recomendaciones son uso de mascarillas, a ser posible, sobre todo si hay algún síntoma, lavado de manos, y en caso de constipado o en caso de enfermedad, pues no acudir al centro educativo, evidentemente. Nada, a ver, como ha habido tanto repunte y demás en las infecciones respiratorias, pues yo lo veo bien, que se proteja a la gente y que se reduzca poco a poco el volumen. Si la lleva en la mochila, sí, entonces si hace falta, pues que la lleve durante la clase. Ellos, de momento, no. Ella, que tiene 4 años, no. Y él tiene una, y no sé si la lleva o no la lleva, la verdad. Él la tiene y la lleva en la mochila, pero no sé si se la pone o no. Un rebrote hubo, ¿no? Después de la Navidad un poco de rebrote, pero de todas maneras es una prevención y más vale prevenir que luego estar pues lamentando, ¿no? Claro, muy bien. Espera, mira lo que dice. Es mejor que yo sola me contagie, pero no contagiar a todo el resto de compañeros. Sí, como no te grabáramos. También es importante, cuando pienso que puedo tener algo que no tenga fiebre, ponerme la mascarilla, o si alguien en la familia está malito. Sara, no acercarnos. Otra